Vamos al Salmo 103. Vamos a leer 5 versículos. Te pido que lo puedas abrir en tu Biblia, pero si no lo tienes abierto en tu Biblia, quiero que por favor lo puedas leer en pantalla. Pero lo ideal es que puedas tenerlo abierto ahí en tu Biblia. Es un salmo maravilloso, casi al centro del libro de los Salmos. Salmo 103. Dice la palabra del Señor, y estoy seguro que en alguna ocasión has escuchado anteriormente este salmo. Dice David, quien fue el escritor del salmo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, esa palabra, subráyala en tu Biblia, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué lindo pasaje, ¿no es cierto, iglesia? Muchos de nosotros lo hemos leído, muchos de nosotros lo hemos inclusive aprendido de memoria de nuestra infancia, o muchos de nosotros hemos escuchado cantos o mensajes relacionados a él. Hay varias cosas que me llaman la atención de este salmo. No lo vamos a leer en su totalidad, solamente vamos a enfocarnos en los primeros 5 versículos, porque ahí David, el escritor de este salmo, presenta la esencia de lo que debe de ser el agradecimiento y sobre todo el recordar de los hijos de Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Hay 5 aspectos que el escritor bíblico menciona en este salmo. Y me gustaría que lo primero que tú sepas y que aprendas el día de hoy es que este salmo entra en la categoría de lo que se le conoce como de formato soliloquio. No confundas con solo y loco. Esa es otra cosa. Soliloquio es un formato de lenguaje verbal en donde la persona que lo hace no le está hablando a terceras personas o no le está hablando a una audiencia o a un público, sino que en el soliloquio la persona se está hablando a sí misma. La persona se habla introspectiva o subjetivamente, de tal manera que cuando una persona está usando el soliloquio, lo que está haciendo es una expresión verbal para hablarse a sí mismo y para expresar sus pensamientos y sus emociones. Si tú me dices, pastor, pero eso no me sucede a mí, claro que te sucede a ti. Por ejemplo, cuando tú no encuentras las cosas, ¿qué es lo que dices? Marta, ¿dónde dejaste tal cosa, Marta? O cuando tú estás en problemas, o cuando tú estás desconcentrado o desconcentrada, tú misma o tú mismo te dices, concéntrate. O sea, no le estás hablando a alguien más, te estás hablando a ti mismo. Ahora, si te pasa muy seguido y si te pasa en público, entonces te animo a que vengas al centro de consejería de nuestra iglesia. Ahí te vamos a dar una buena evaluación para determinar si tú y yo estamos locos. Pero dentro del marco normal, los soliloquios son una forma de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Te digo algo, tu servidor lo hace constantemente. Cuando quiero tener un tiempo con Dios, cuando me siento con presiones, cuando me siento con situaciones como las que tú también tienes, me voy, me aparto, tengo un rinconcito donde me voy y yo mismo me hablo, pero Eric esto, pero lo demás, y hablo a sí mismo y me digo cosas y me exhorto a mí mismo y luego oro y luego le pido a Dios. Hacer eso es una dinámica y una terapia muy saludable. Y lo interesante es que David está haciendo exactamente lo mismo en este Salmo 103. Él está expresando sus emociones y está expresando sus pensamientos de una forma como muy pocos autores del texto bíblico lo pudieron haber hecho. La reflexión y la parte de la confrontación son importantes en los soliloquios. Ahora, en este Salmo 103, David va a expresar 5 razones por las cuales no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. 5 razones para que tú y yo recordemos siempre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo primero que David menciona, y me llama mucho la atención porque me identifico totalmente con eso, es que David dice que debemos de recordar que Dios nos ha perdonado.
Eso es lo primero que David menciona en los versículos que vamos a leer a continuación. Observa lo que David mencionó en el versículo 3. Alma mía, no olvides, recuerda que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, si yo te preguntara, y no lo haré, pero si yo te preguntara, levanta la mano, ¿cuándo fue la última vez que cometiste iniquidades? El día de hoy por la mañana, el día de ayer por la noche. Y si no las hiciste, las vas a cometer al salir de la iglesia. Porque mientras estemos en esta tierra y mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, vamos a luchar con malos pensamientos, vamos a luchar con situaciones de nuestro pasado y vamos a estar rodeados de iniquidad. ¿Tú sabes lo que me encanta de este primer párrafo? David no oculta sus iniquidades. David no se hace presentar como un santo que no comete errores, sino que David abre su corazón con honestidad y se dice a mí mismo, alma mía, recuerda al Señor porque Él ha perdonado todas tus iniquidades. Ahora, si tú me dijeras el día de hoy, Pastor Eric, pero este rey David fue el que escribió la gran mayoría de los salmos, tienes toda la razón. Si tú me dijeras el día de hoy, Pastor Eric, pero este rey David fue de quien Dios dijo, es el elegido conforme al corazón, también tienes toda la razón. Pero te digo algo, tal vez no sepas que el currículo de David estaba muy, pero muy manchado, igual que el tuyo y el mío, sin darnos baños de pureza. ¿A qué me refiero? Escucha con atención. David cometió pecados muy graves delante de Dios, como por ejemplo, adulterio. Número 2, asesinato planificado. Número 3, tráfico de influencias. Número 4, soberbia, entre otros. Pareciera difícil entender a David, el gran siervo de Dios, con semejante perfil. Pero lo que te acabo de decir es exactamente lo que sucedió en la vida de David. Y lo más triste es que ninguna persona, sea pastor, sea creyente, sea líder, ninguna persona está exento o exenta de cometer los mismos errores que David cometió. Todos los vamos a cometer. Ahora, nadie peca de la noche a la mañana. Nadie comete errores garrafales de la noche a la mañana. Es un proceso. Vas descuidando áreas espirituales de tu vida. Vas descuidando la comunicación con Dios. Vas descuidando la lectura bíblica. Vas descuidando tu vida de oración. Vas descuidando tu adoración en intimidad con Dios. De tal manera que cuando menos lo sientas, viene el zarpazo del enemigo. Así es que cuando eso, si en el caso llegara a suceder, no vayas a culpar a terceras personas, porque en última instancia, tú y yo somos los responsables finales de tal situación. En el caso de David, y tú puedes leer la historia de este hombre, que a pesar de todo, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero escúchame, su vida nunca volvió a ser igual. Jamás. Recuerdo cuando el profeta llegó donde David y le dijo, David, por cuanto hiciste avergonzar el nombre de Dios en público, y por cuanto todas las cosas que tú hiciste en privado, que creías que nadie las sabría, las consecuencias que vendrán sobre tu vida y sobre tu familia serán en público. Y escúchame, David, porque a espada mataste, la espada jamás se apartará de tu casa. Y es triste ver al gran rey David salir semidesnudo de su propio palacio porque su hijo Absalón quiso matarlo. Es interesante porque aquí David le está diciendo a su corazón, a su alma, a sí mismo, no te olvides de Dios porque Él es el que te ha perdonado todos estos errores garrafales. Él es el que te ha perdonado todas estas metidas de pata. Él es el que ha perdonado todo lo que has hecho intencional y no intencionalmente. Por eso yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios no te ha perdonado a ti? ¿O qué es lo que no me ha perdonado a mí? Si tú y yo tenemos nuestro currículo también. Ahora saludamos y somos lindas personas y Dios está moldeando nuestro carácter y todo, pero tú y yo también tenemos nuestro pasado. Tú y yo también tenemos nuestras áreas de dificultad. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que en lugar de ocultarlas, se las digas al Señor. Dile a Dios, Dios, estoy batallando con esto. Señor, estoy batallando con esta área.
Señor, estoy batallando en esta área de mi vida. Por favor, ayúdame, Señor. No quiero defraudarte. No quiero fallarte, Señor. Entrégale esa área al Señor de tu vida, la que sea. Y no te sientas mal, porque todos los aquí presentes, y todos los que están en los campus, y todos los que escuchen y vean este mensaje, todos tenemos algo en común. Todos tenemos áreas que nos dan vergüenza ante Dios. Pero tú sabes lo que mi Padre hace. En lugar de rechazarte, Él te extiende la mano. Me emociona el Dios al cual yo sirvo. Porque cuando vio a aquella mujer que había sido encontrada en el acto según el texto bíblico, en lugar de tomar la piedra y lanzársela, que por cierto, el único que era capaz de tomar una piedra y lanzarla era él. ¿Y tú sabes lo que hizo? Perdonarla. Darle una oportunidad. No sin antes recordarle que su vida tenía que cambiar. Eso me encanta de parte de Dios. Y David dice, alma mía, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por eso tú y yo tenemos que alegrarnos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Gózate de la salvación. Gózate de que ahora tú no eres la misma persona de antes. Gózate de que Él ha cambiado tu vocabulario, que ha cambiado tu familia. Gózate, no eres perfecto, no lo vas a hacer hasta que llegues al cielo, pero vas en la luchita, vas cambiando, vas moldeando tu carácter, vas tratando mejor a tu esposa y a tus hijos, estás luchando con ciertas áreas, pero no te están ganando, tú las estás venciendo en el nombre del Señor. Y si tú te preguntas, dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre. Me encanta Dios porque no me saca en cara mi pasado. Y voy a hacer un paréntesis en cuanto a esto, si tú me lo permites, porque lo siento como dirección del Señor. Cuidado las esposas cuando sus esposos les abren su corazón en un momento de fragilidad y luego cuando se enojan les sacan en cara lo que les dijo en confianza. Sé prudente, esposa. No utilices la información que tu esposo te ha brindado en un momento de fragilidad emocional contra él después. Porque tú vas a hacer que tu esposo se calle y nunca más abra su corazón contigo. Y después no me quiere hablar, no me quiere contar nada. Sé sabia, esposa. Sé sabia. Y también los esposos, seamos sabios con lo que nuestro cónyuge nos cuenta en esos momentos frágiles o en esos momentos emocionales o en esos momentos de apertura del corazón. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿qué es lo que Dios hace con nuestro pasado? ¿Lo tiene anotado? Cuando nos portemos mal, nos va a sacar el pergamino otra vez y nos va a recordar todo lo que hemos hecho, dicho. Me encanta mi Padre, porque Él ha prometido hacer algo con nuestro pasado. Y no lo digo yo, quiero que tú lo leas directamente en la palabra de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dios le dice al profeta, quiero que le digas algo a mi pueblo acerca de su pasado. Observa conmigo, Él volverá. Esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia. Dios dice volverá. ¿Qué significa que va a volver? Que lo hizo una vez, pero luego lo va a volver a hacer otra vez. Y muchos de nosotros, cuando nuestras esposas, hijos, amigos, familiares, hermanos en la fe cometen un error, si es que se lo queremos restregar hasta que le duela, pastor. Y lo mismo hace el Señor contigo. Lo mismo ha hecho el Señor contigo y conmigo. Dice el profeta, Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Y observa lo que va a hacer. Va a sepultar todas nuestras iniquidades y las va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ya no más se va a acordar de ellos. Si Dios no se acuerda de tu pasado, ¿por qué lo andas buscando? ¿Por qué le andas llamando a la persona que no debes? ¿Por qué le andas mandando mensajes a la persona que no debes? ¿Por qué andas buscando situaciones, momentos, experiencias, amigos o relaciones que son de tu pasado? No lo hagas. Dios ya te rescató de ahí. Dios ya te sacó de ahí. Te lo digo con profundo respeto para que me entiendas. No seas como el perro que vuelve a su vómito. Ay, pastor, qué fuerte se oye eso. Es que la Biblia lo dice, pues. No lo digo yo, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dale un fuerte aplauso a Él. No vuelvas al vómito que Dios ya te libró de él. Huele mal, apesta, no es grato. Y Dios te ha dado vestiduras blancas, no las vuelvas a manchar. No vale la pena.
No lo vale. David dice, no te olvides de Dios porque Él te ha perdonado los pecados. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero preguntar, ¿cuántos hemos sido perdonados? Dale un fuerte aplauso si tú has sido perdonado. Padre, hemos sido perdonados. Eso nos debe dar alegría. Hemos sido perdonados. 2, David dice, hemos sido sanados también. Yo no sé si tú has experimentado lo que es tener a tus hijos o a una familiar o tú mismo enfermo, pero es terrible. Cuando no sabes qué hacer o cuando las situaciones se vuelven comprometedoras. Cuando mi hija Eliana estaba en lo peor de la temperatura, ¿tú sabes dónde estaba tu servidor? En Oceanside. Venía corriendo, el freeway estaba topado alrededor del mediodía, día sábado. Hubiese querido volar para llegar. Y desde Oceanside, con el tráfico pesado, y mi hija que venía a la par es testigo, no paré en el camino de Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro, que baje la temperatura, que baje la temperatura, que baje la temperatura. Eso lo repetí minuto tras minuto manejando de regreso para acá. David dice, Dios es que es nuestro sanador. Dios nos sana. Dios nos sana. No sana el médico. No sana la medicina, no sana el tratamiento. En última instancia dependemos de Dios. Y tú sabes algo que me sucedió con Elianita, perdona que te lo vuelva a mencionar, pero es tan reciente. Le pusieron la segunda vez, la primera nos despacharon sin nada. Y cuando regresé, al siguiente día de mañana, todavía estaban los mismos enfermeros y doctores de turno, así es que me volvieron a recibir. Y ahí inmediatamente le pusieron suero intravenoso y le bajaron la temperatura, le pusieron medicamento. Pero antes de que la inyectaran por primera vez en su vida, Elianita me dijo, papi, quiero que oremos. Y la enfermera estaba a punto de meter la aguja y me dice, ¿qué dice? Que por favor quiere que oremos antes de que le meta la aguja. Y le tocó tanto el corazón a la enfermera que una niña de 7 años me pidiera orar primero antes de que la inyectaran. ¿Qué es lo que David dice? Dios nos sana. Dios nos sana. No nos sana el médico graduado de qué universidad. Versículo 3, la parte 2, es el que sana todas nuestras dolencias. Y tal vez tú que eres joven me dices, pastor, pero yo no tengo ninguna dolencia. Ya vas a llegar. Ya vas a llegar. Ahorita no tienes dolencia. Te acuestas a las 3 de la mañana y a las 5 estás despierto. Espérate que pases de los ENTA. Te acuestas a las 7 y te levantas a las 11. Y es toda una rutina levantarte de cama. Tienes que darte vuelta primero, luego la espalda, luego estirar los brazos y no hagas un movimiento fuerte porque te da mareo. Te da mareo y no estoy exagerando. Y ya no se diga querer hacer ejercicio. Primero tienes que engrasar todas las bisagras. Porque es una rechinadera. Todo te rechina. Ya vas a llegar. Y a mí me encanta que David dice, Dios es mi sanador. Sabes que la Biblia no da detalles de qué enfermedades tenía David. Pero por lo que David escribió, sabemos que David tenía quizás una enfermedad o varias enfermedades o las experimentó durante su vida. Te pongo por ejemplo lo que él dijo en el Salmos capítulo 30 versículo 2. David dijo, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. David no dice cuál es la sanidad que él recibió, pero aquí dice, me sanaste. Y observa lo que luego dijo en el Salmo capítulo 6 versículo 2. Aquí da un poco más de detalle David. Él dijo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname. Jehová, mis huesos se estremecen. Repito una vez más, cuando estás en la sala del hospital, ¿a qué te queda? Orar. ¿Qué te da paz? La oración, la búsqueda de Dios. Por lo tanto, lo segundo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios y que no debemos de olvidar es que Dios es nuestro sanador. Dios nos sana.
Dios no solamente se encarga de la parte física. Hay algo que me llamó mucho la atención de este versículo, y esa palabra sanidad la busqué en el original hebreo y me encontré con algo que me llamó mucho la atención. En el original hebreo, la palabra dolencias que utiliza David no solamente se refiere a las dolencias físicas, sino que también se utilizaba para las dolencias emocionales. Ahí me llamó mucho la atención. Porque tú puedes decirme, pastor, yo tengo una salud maravillosa, tengo mi chequeo cada 6 meses, mis exámenes están magníficos, mire, los triglicéridos 0, grasa 0, no tengo nada. Pero ¿cómo está tu área emocional? Ay, pastor, yo estoy en una depresión. Hay una persona, obviamente no diré su nombre, pero es una mujer entre sus 50, 60 años, muy propia la dama, pero que desde hace meses viene acarreando con una depresión profunda y terrible. Tiene capacidad económica, tiene hijos, está estable en todas las áreas de su vida, pero esa depresión sigue batallando con esa depresión. ¿Tú sabes lo que me encanta de nuestro Dios al cual servimos? Que Él no solamente se preocupa por la sanidad física de nuestro organismo, sino que también sana el área espiritual de nuestro ser, porque Él sabe lo importante que es el área espiritual y el área emocional de sus hijos. Por lo tanto, cuando David dice, Dios es el que me sana, no solamente se está refiriendo al daño físico o a la enfermedad física, sino también a todos aquellos aspectos emocionales de bajo autoestima o producidos por situaciones fuera de control. A esas sanidades también se refiere la palabra de Dios. Entonces yo te animo a que tú le digas a Dios, Dios, estoy experimentando desánimo. Señor, estoy experimentando situaciones que no había experimentado antes. Señor, tengo bajo autoestima. Señor, esto, Señor, lo demás. Habla con Él, que no te dé pena. Dile cómo te sientes. Y después dile, Señor, haz que el Espíritu Santo me llene de gozo otra vez. Haz que tu Espíritu Santo me llene por completo. Y entrego esta depresión en tus manos, entrego estos pensamientos en tus manos, lo entrego, Señor. Yo te aseguro que tarde o temprano Dios va a hacer la obra. Te lo puedo garantizar. Me llama mucho la atención porque la Biblia enseña que sí hay sanidad. Hay personas que siempre me han preguntado, pastor, ¿y en la iglesia creen en la sanidad? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que no se te olvide eso. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Sí creemos en las sanidades. Dios puede sanar cuando es su voluntad. Ahí está la diferencia. Pero observa lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiesen sus faltas los unos a los otros. Y luego oren los unos por los otros. Porque, escuchen lo que dice Santiago. Porque la oración de fe del justo va a traer sanidad. Y la oración de fe es eficaz. Y puede mucho, dice Santiago. Qué hermoso va a ser que nosotros podamos hacer eso. Y quiero decirte algo, en su momento lo voy a lanzar oficialmente porque he venido dándole vuelta en este tiempo que he estado ausente, pero vamos a comenzar a tener una dinámica en todos los campus de tu iglesia en donde al final del servicio van a haber servidores del ministerio de oración para orar e interceder por las personas que lo necesitan. Yo agradezco mucho que al final del servicio, aquí en el campus del Cajón particularmente, siempre hay personas haciendo una larga fila para poder tu servidor orar por ellos. Pero quiero recordarte, amado hermano y hermana en Cristo, no son las oraciones de tu servidor las eficaces, sino la oración de los demás hermanos son eficaces. Y es por eso que vamos a tener tanto a hombres como mujeres para que después de cada servicio en todos los campos, si tú tienes una petición personal de sanidad o lo que sea, o si no quieres entrar en detalles, simplemente pases al frente y habrá un servidor o servidora que ore por ti y que presente esa necesidad delante de Dios. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por lo que dice Santiago. La oración del justo puede ¿qué? Mucho. Y la sanidad está en las manos de Dios. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sanado. Número 3, Dios nos ha liberado. ¿Cuántos hemos sido liberados? Pero no te dije de qué. Escúchame esto porque te va a parecer muy interesante. Hay algunos círculos cristianos, mayormente entre los grupos pentecostales, que ellos creen que la liberación es como una experiencia igual a la salvación. Nosotros no creemos eso a la luz de las Escrituras, en donde la persona tenga que estar siendo liberada por demonios, etcétera, cuando es un verdadero creyente. Y lo hemos enseñado en repetidas ocasiones.
Pero sí te voy a decir algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Hay ataduras espirituales aún después de que eres creyente convertido. Hay ataduras espirituales que no provienen de Dios, sino que provienen por irresponsabilidad espiritual de la persona que abre puertas al enemigo. Y te lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios. Observa el versículo 4, la primera parte. David dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, ¿a qué se refiere David con el hoyo? Me llamó mucho la atención esto. ¿A qué se refiere David con ese hoyo? Lo hemos escuchado, predicado o enseñado. ¿A qué se refiere David? Bueno, te va a llamar la atención lo siguiente. Cuando estudias la palabra hoyo en el original hebreo, la palabra significa literalmente pozo de corrupción o algo putrefacto. ¡Qué interesante! Entonces, David no se está refiriendo a un hoyo físico, obviamente. David no se está refiriendo a un lugar putrefacto físicamente. Lo que David se está refiriendo, y es el sentido espiritual del pasaje, es que había una parte moral degradante en el corazón de David. Y David dice, Dios me rescató de esa área en mi vida. Eso sí tiene más sentido. Porque si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué área moral o ética de tu vida que ni tu esposa o tu esposo conoce, necesitas entregarle a Dios? Ahí cambia la cosa. Porque los domingos todos nos vemos bien guapos, ¿no? El domingo escogemos la mejor ropita, el domingo escogemos el mejor traje, el domingo escogemos la mejor corbata. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo están los pensamientos? ¿Cómo está lo que ves en el teléfono? ¿Cómo está lo que ven tus ojos? ¿Cómo está lo que escuchan tus oídos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo es que puedes pasar 3 horas y no sientes en ese bendito teléfono dándole y dándole y dándole? Pero te duermes escuchando, leyendo la Biblia por 10 minutos. Y te voy a decir algo, lo que sale en redes sociales y en publicidad no son pasajes bíblicos. Ay, pastor, estoy aprendiendo del Señor. Cuando menos lo esperas y cuando menos aparecen, salen cosas que no vamos a entrar en detalle. David dice, alma mía, recuerda a Dios porque Él es el que ha sacado tu vida del hoyo de podredumbre moral en el cual estaba. Y si lo recuerdas, David tenía un expediente y un currículum igual que el tuyo y el mío. Por lo tanto, David tenía áreas de su vida que no le agradaban a Dios. Y es interesante porque si tú me dices, pastor, ¿y esto realmente sucede en la vida real? Claro que sí. No quiero que lo busques ahorita, pero cuando tengas tiempo, hay un caso muy sonado acá en los Estados Unidos, que es el caso BTK o B larga TK. Te lo explico rápidamente. Un homicida mató a toda una familia, despiadadamente, hizo cosas aberrantes y mantuvo a la policía de los Estados Unidos por más de 30 años sin lograr dar con él. Luego, por un error que se cometió, él volvió a mandar cartas y volvió a acechar a la población. La policía, el FBI, los investigadores comenzaron a rastrear cada aspecto de las letras y de las cartas que había mandado, hasta que finalmente, por una prueba de ADN de una de sus hijas en la universidad, lograron conectarlo con la persona que hacía 30 años había matado despiadadamente tanto a una familia como a mujeres solas. La sorpresa fue que la persona era el presidente de una asociación metodista en los Estados Unidos. Una persona con una alta moral, un padre de familia, una persona ejemplar en la sociedad, ejemplar en su vecindario, ejemplar en la comunidad, y ahí le puedes agregar todo lo que tú te imaginas. Tengo entendido que hasta era maestro de escuela dominical. Obviamente ya está pagando su condena de por vida, creo que tiene 5 o 6 cadenas perpetuas. Te pongo ese ejemplo para que tú te des cuenta que lo que nosotros vemos por afuera no es lo que Dios mira por dentro. Los ojos de Dios, nadie ni nada se puede ocultar de Él. Y la gente cree que se va a ocultar de Dios. Jamás se van a ocultar de los ojos de Dios. Nadie lo ha hecho y nadie jamás lo hará.
Por lo tanto, si hay una área en tu vida que tú dices, ni mi esposa ni mi esposo sabe qué es, entrégasela al Señor. Dile al Señor, Señor, si no tomo cuidado de esto, tarde o temprano va a suceder algo peor. Y a mí me encanta porque la palabra de Dios dice que de ahí venimos nosotros. Así es que por favor no nos demos baño de pureza, porque todos tenemos, como dijimos hace un momento, nuestro pasado, y te lo voy a demostrar a través de las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a los creyentes de Corintios, les dice, observa lo siguiente: y esto que les he descrito, lee del versículo 10 en adelante, porque es muy largo el pasaje, pero léelo en casa. Y esto que les he escrito eran algunos de ustedes, les dice Pablo. Pero observa, luego Pablo dice, pero ahora ustedes han sido lavados. Gloria a Dios. Ahora ustedes han sido santificados, es decir, han sido puestos aparte. Y número 3, ahora han sido justificados en el nombre del Señor y por medio del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho. Pablo, en la lista del versículo 10, mentirosos, adúlteros, hay una larga lista. Y la mayoría, ojo, son pecados de carácter sexual. Y Pablo le dice a los creyentes de Corinto, esto eran ustedes, ya no lo son. Ahora ustedes han sido lavados, santificados y justificados por Jesús y el Espíritu Santo. Entonces yo te digo a ti, ¿para qué vas a volver de donde Dios te rescató? ¿Para qué vas a regresar a los vicios y estilos de vida que Dios ya cambió en ti? No lo hagas. No vuelvas por nada ni nadie. Y cuando vengan esos pensamientos que todos tenemos, y cuando vengan esos momentos de debilidad, y cuando vengan esas flaquezas, y cuando vengan esas tentaciones, dile a tu corazón, carne, en el nombre de Jesús, rechazo ese pensamiento. Dile a tu carne, dile a ti mismo, pensamiento, en el nombre de Jesús te saco fuera de mi mente. Y dilo en voz alta, dilo en voz alta. Y cuando vengan esas situaciones en donde te sientes que ya estás a punto de cometer un error, Señor, te entrego este momento en tus manos, ayúdame a salir de él. Y te garantizo que Dios va a dar una salida para sacarte de ahí. Y oro a Dios que cuando te dé la salida, la tomes. Porque Dios no te va a obligar a tomarla, pero sí te va a abrir un portón para que no caigas en la tentación. Te lo garantizo por experiencia personal. David dice, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha liberado. Y finalmente David dice, Dios nos ha restaurado. Y observa el orden que menciona David en estos 5 versículos. Al final él menciona la restauración, versículo 4, la segunda parte. Es Dios el que te corona de favores y misericordia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién es el que restaura tu vida? Dios. Observa que David dice, el que te corona de favores. Y otra vez, me refiero al texto en original hebreo, porque el sentido de coronar, me llamó la atención esto. Escúchame, iglesia, esto te va a llamar la atención también a ti. Cuando David dice corona de favores, a nadie se le corona en privado, sino que se le corona en público. Entonces lo que David está diciendo es que cuando nosotros reconocemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, como anteriormente lo hemos visto, Dios te glorifica, Dios te exalta públicamente. Es decir, Dios te corona delante de todos. Antes eras conocido como el borrachito. Te lo digo con respeto, pues. Porque se te notan arruguitas que te quedaron de la vieja vida, ¿no? Antes te conocían con sobrenombres. Antes las personas no te daban la estima que tú te merecías. Pero ahora eres creyente. Y ahora las personas te ven vestido diferente. Ahora las personas ven a tu esposa y a tus hijos vestidos diferente. Ahora las personas escuchan tu conversación diferente. Ahora las personas ven que oras antes de comer. Ahora las personas ven cuando te ofrecen una cerveza. Muchísimas gracias. Agüita, deme por favor. Una coquita, un Sprite, una cero. Está de moda la cero. Está igual que la otra, pero una cero. Y la gente va a preguntar, ¿y por qué si antes le decían ladrillo seco? Después te preguntas por qué, ¿no? ¿Quién hizo el cambio? David dice, el Señor. No lo hizo un terapeuta,
No lo hizo un pastor, no lo hizo una religión, no lo hizo una iglesia. El cambio de una persona, el cambio de actitud, comportamiento y conducta lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando la persona se lo permite, cuando la persona le abre su corazón. Un fuerte aplauso a Dios. Dios no te va a obligar, pero si Él mira disposición en tu corazón, Él hará el resto. David dice, es Dios quien te corona públicamente. Deja que Dios te corone en tu trabajo. Deja que Dios te exalte. No seas conocido o conocida como el pleitista o la pleitista de tu lugar de trabajo. Sé conocido como una persona responsable. Sé conocido como una persona que trabaja en equipo. Sé conocido y conocida como una persona que aporta, no que resta. Y cuando la gente vea eso va a decir, ¿y qué tiene este de raro o esta de rara? Y tú les vas a poder decir, es que tengo a Jesús en mi corazón. Es que soy cristiana, soy cristiano. No le vayas a decir, es que fíjense que tomé un curso de superación personal. O me matriculé en Dale Carnegie. No. Dale la gloria a Cristo, que Él cambió tu vida, que Él cambió tu ser, que Él cambió tu corazón. Dale la gloria a Dios. Y dile a la gente, soy diferente porque soy cristiano, porque soy cristiana. Me finalizo este mensaje con el último punto, porque tenemos unos minutitos y le pedí al pastor Tony con el Ministerio de Alabanza que tuviéramos un tiempo de ministración también en los campus. Así que ve preparando tu corazón. David dice, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha liberado. Y esta última me encanta, yo sé que a ti te va a encantar. Dios nos ha prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Porque te digo algo, te ves bien pachoncito. O bueno, pues nos vemos, pastores. Cuando tú llegaste acá, si eras 28 de pantalón, yo me acuerdo. Ahora eres 46 y no te... Antes no usabas blusas tan holgadas, hermana en Cristo. Ahora como que qué calor, pastor. Dios nos ha prosperado, seamos honestos. Cuando tú llegaste acá, cuando nosotros llegamos acá con limitantes, con este carrito, con aquí, con allá, con hoy no se puede, hijos, el siguiente mes vamos a ahorrar, hijos. No, ahí no podemos ir, pero podemos ir a esto. Recuérdalo. Pero ahora Dios te ha prosperado. Ahora le dices a tus hijos, escojan dónde comer, hijos. Ahora cuando tus hijos te piden esa marca de zapatos, adelante, hijos. Cuando tu esposa te pide, ¿cómo quisiera manejar ese coche? Hagámoslo, hija. Cuando tus hijos te dicen, ¿cómo quisiéramos ir a conocer Hawái? Vámonos, hijos. Yo te pregunto, ¿gracias a quién es eso? Dilo fuerte, que se escuche, iglesia. Gracias a Dios. Es gracias a Él. No me vayas a salir que... Mire, pastor, la clave está en la empresa que uno... No, hombre. Mire, pastor, los negocios... No, hombre. Ya voy a ver cuando el Señor te retire la gracia que ha puesto sobre ti. Porque ten mucho cuidado. El mismo Dios que te da es el mismo que te lo puede quitar. Cuando Él vea que no le das la gloria a Él. Cuando Él vea que te vuelves... Ay, no sé por qué me golpeé el codo aquí. Cuando Él vea esas actitudes en ti, ok, ya entiendo. Vamos a cortar por acá, vamos a cortar por acá. Y vamos a ver al final de quién son las mulas. No lo hagas. David le dice a Dios, o se dice a sí mismo, perdón, alma mía, no olvides, Él es el que te ha prosperado. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Y pone un ejemplo maravilloso como el águila. No pudo haber puesto mejor ejemplo David de rejuvenecimiento como el águila. Al final de este salmo David dice, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor.